decía, para terminar esta lección, una vez que hemos estado viendo todo lo que hace a la evolución de lo que es la auditoría y sus diferentes formas de aseguramiento y diferentes servicios, entonces habíamos llegado a este punto de establecer de que antiguamente, no, aquí estábamos, habíamos descrito que para describir esa más bien, para normalizar todas esas condiciones de los diferentes tipos de servicios que ofrecemos, pues está el marco internacional de encargos de aseguramiento, y este marco internacional establece que los trabajos que realizamos son de aseguramiento y no aseguramiento, perdón, aseguramiento de información financiera histórica y de información distinta a la información financiera histórica, así como que hay servicios de no aseguramiento que están sujetos a la norma internacional de control de calidad. Nosotros nos vamos a concentrar en estos servicios de aseguramiento más conocidos como auditoría, y que están sujetos a las normas internacionales de auditoría. ¿Ok? También habíamos visto estas condiciones de que en esos distintos tipos de servicios, pues lo clásico es la auditoría de estados financieros, pero existen otros servicios como la auditoría interna, auditoría de sistemas, auditoría gubernamental. La materia sujeta en auditoría de estados financieros obviamente son los estados financieros preparados bajo normas internacionales de información financiera, principios de contabilidad o normas de contabilidad generalmente aceptadas, y que el criterio para hacer las auditorías son las normas internacionales de información financiera o las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia o las normas de auditoría de Estados Unidos, por ejemplo. En auditoría interna, obviamente el trabajo mayor es efectuar control de controles, y cómo es que ese control también eleva hasta el gobierno corporativo, y el criterio para hacer este trabajo de auditoría interna son los estándares establecidos por el Instituto de Auditoría Interna, ¿no? En la auditoría de sistemas, obviamente los sistemas de información son los que deben ser auditados y sus controles de tecnología de información, y ese trabajo se hace bajo estándares de la ISACA. Y en auditoría gubernamental, dependiendo de en qué país estamos, obviamente hay que hacer la auditoría de estados financieros de órganos del gobierno, y esos se realizan bajo normas de auditoría gubernamental, que en todo caso en Bolivia están definidas por la Contraloría General del Estado. Como también hay otros tipos de auditoría, como la auditoría de desempeño, ¿no? Ya lo habíamos visto eso. Un tanto entonces, entrando a lo que es la evolución misma de la auditoría en sí y la forma en que se enfoca desde, fíjense, la prehistoria, pasando por la Edad Media, la Edad Industrial y ahora la Edad del Conocimiento y la Tecnología.
Antes en la prehistoria, simplemente estaban dados los hechos. Y obviamente el resultado de un trabajo de auditoría era el resultado de hechos. Y cuidado que entonces seguramente no era definitivamente un procedimiento científico del trabajo que nosotros realizábamos. Es más, hay algún autor, por ejemplo, que habla de la historia de nuestra profesión y hablando de aquella época de la prehistoria, ni siquiera la Edad Media, dice que en aquellas épocas, básicamente, nuestra profesión nació cuando nosotros hubiéramos sido esclavos, ¿no? Porque los dueños de principalmente las mercaderías que había que custodiar, basados siempre en la tierra, basados en el ganado, se encargaba de que los cuidadores de sus ganados y llevar las cuentas de cuánto tenían de ganado o mercadería, eran pues ciertas personas que era un esclavo, que si fallaba en sus cuentas era fácil al esclavo cortarle la cabeza, ¿no? Entonces tenían que ser fieles a la condición. Bueno, pero eso es la prehistoria. Ahí solamente estaban los hechos. En la Edad Media ya se profundiza el hecho de que se tenga que controlar los inventarios. Ya en la edad industrial, en la era industrial del business, la industrial business, los negocios industriales, estaban basados como componente principal era lo legal, ¿no? Lo estatal, lo profesional, pero hoy en día estamos en el e-business, que en todo caso la electrónica. En la era electrónica, pues lo más importante es la tecnología. Obviamente en la prehistoria no había pues una organización en realidad. En la Edad Media ya se presentaban patrimonios de los dueños. En la Edad Industrial ya apareció el organigrama y definiéndose claramente las jerarquías, ¿no? Hoy en día se trabaja en cadena de valor y esa cadena de valor basada en los procesos de los negocios, ¿no? Esos procesos de negocios, como por ejemplo las compras, pagos, el proceso de producción, el proceso de venta o comercialización, y así, solamente procesos, ¿no? Donde están vinculados, digamos, en jerarquía, pero no en una jerarquía vertical, sino en una que puede, horizontal, transversal, o sea, donde todos tienen que participar. El gerente financiero, el gerente de comercialización, el gerente, y así todas las gerencias para saber cuáles son sus necesidades y generar valor según van sucediendo los procesos, las actividades de los procesos. En cuanto a cuál era la base y la materia prima o el objeto, en la prehistoria obviamente no solamente eran los hechos, pero en la Edad Media ya habían datos. Cuánto de inventarios existían, etcétera. En la Edad Industrial ya realmente se formalizaba la información y ya teníamos estados financieros estructurados bajo principios de contabilidad. Hoy en día, en la era de la tecnología, lo que predomina como materia es el conocimiento y las bases de datos. El conocimiento y las bases de datos. Las bases de datos manejados obviamente con tecnología. ¿Cómo se definía nuestra profesión?
en el tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Originalmente era pues el que oye, ¿no? Por eso es que se establece y se dice que la palabra auditoría viene del latín audire, el que oye, el que dictamina, porque la palabra auditor sigue existiendo. Cuando es que en la radio dicen queridos auditores, o sea, están hablando de que queridos escuchas, de aquellos que están escuchando la información. Entonces, en general, la palabra auditor es aquel que oye, aquel que escucha. Entonces, viene desde tantos años y se ha mantenido por mucho tiempo, que en todo caso ha trascendido en el tiempo y no solamente ya era en definición el que escucha, sino el que comprueba, el que revise, pero eso ya para la Edad Media. Y las revisiones que hacían eran revisiones o comprobaciones al 100% de lo que era la mercadería, el dinero en efectivo, los títulos, valores, ¿no? Y toda su manera de enfocar, toda la manera de enfocar era pues con lo físico, estaba relacionado con lo que es tangible, con lo que se permitía para contar. En la edad industrial apareció lo que se llama la auditoría independiente, ¿no? Donde el auditor hacía análisis y pruebas estadísticas y no estadísticas, pero fundamentalmente estadística como estreo de la información. Y había una función formal que hoy en día se mantiene en su estructura, que ahorita se los voy a plantear, ¿no? Y todo lo que hacía se documentaba en papel. Entonces, de ahí viene el hecho de que tanto la información a examinar era la comprobación con facturas, con comprobantes, libro de diario, libro mayor, que hasta ahora se mantiene como concepto y sin embargo ya no son tangibles, ya no es papel. Entonces, a veces algunas personas siguen confundiendo en el hecho de decir, muéstrame tu libro diario, muéstrame tu libro mayor, muéstrame tu comprobante, cuando en realidad las facturas pueden ser facturas electrónicas, etcétera, y los comprobantes también. A tal punto que, por ejemplo, el Código de Comercio boliviano hasta ahora no ha sido modificado, no ha entrado en la era informática. Ese Código de Comercio boliviano sigue exigiendo libros, registros impresos, cuando la seguridad es más bien trabajar con tecnología. Pero bueno, eso es lo que se establecía en la era industrial. Entonces, de pasar de la auditoría independiente, hoy en día estamos hablando del aseguramiento, ya no solamente de auditoría, ¿sí? Y todo esto pensando en que los negocios se administran con base en riesgo, donde hay un entorno de ciertos elementos internos y externos, los clientes, los proveedores, los financiadores, la tecnología, la competencia, la rivalidad de la competencia, etcétera. Y hay una combinación, porque los documentos que se examinan son tangibles y gran parte ya son intangibles. Por lo tanto, está cambiando sustancialmente a lo que es intangible, ¿no? Uno puede ver en todos los ámbitos de que ya no es tan necesario
tener documentos tangibles. ¿Ok? Lo último que ustedes pueden trascender es, por ejemplo, decir, a ver, quisiera tener mi carnet de vacuna. ¿Para qué quieren un carnet de vacuna impreso si eso lo pueden tener en su celular en forma intangible? Y lo pueden sacar en cualquier momento de cualquier base de datos. Entonces ya no es necesario andar con documentos, ¿no? Es muy importante en lo intangible. Por ejemplo, hoy en día con la tecnología lo que tenemos es el QR. ¿Para qué imprimir todos los antecedentes de una empresa si simplemente con la QR podemos levantar la información necesaria? Entonces, todo se está volviendo intangible porque estamos en la era de la tecnología, en la era del conocimiento. En esta historia, entonces, el criterio fundamental era en la prehistoria complacer al rey, pues, ¿no? Fundamentalmente. Hablando de la Edad Media, lo que diga el inventario, los gastos. El criterio en la Edad Industrial era la norma, las diferentes normas. Normas de contabilidad o principios contables, normas de auditoría. Hoy en día el concepto está cambiando. Estamos hablando de generar valor. Antes éramos con estos conceptos de norma simplemente una especie de inspectores, supervisores, árbitros, éramos una especie de fiscalizadores y todo el mundo consideraba que en nuestra profesión nosotros éramos fiscalizadores, temidos, ¿no? Como aquel que entraba a buscar fraude. Hoy en día es diferente. Hoy en día pensamos, entramos a hacer un trabajo y partimos del negocio, ¿no? Si bien es cierto, nuestro rol es examinar para darle un sello de seguridad, un assurance, la idea principal de su profesión o de nuestra profesión es generar valor a los negocios, ser sponsor de los negocios, mejorar los negocios. ¿Ok? Los resultados, obviamente, en la antigüedad estaban concentrados para el rey en la prehistoria y luego vinieron en la Edad Media los propietarios y cuando eran múltiples los que empezaban a participar, los accionistas, pero hoy en día los interesados, los usuarios son pues realmente múltiples. Por lo tanto, la generación de información y el sello de seguridad, de confiabilidad que le damos, el assurance que le damos nosotros profesionalmente, no es precisamente para los dueños, no es precisamente para los accionistas, sino es porque ellos pueden obtener la información de manera directa en las empresas. Es para los múltiples interesados externos que no tienen oportunidad de generar información o pedir información de manera directa. Ya no es para el gerente general. El informe del auditor ya no es para el gerente general. ¿Por qué? Porque el gerente general, el mismo gerente, el mismo administra, puede pedir la información cuando quiera. La información está dada para los múltiples usuarios externos, principalmente, quienes tienen que medir su riesgo frente a la empresa. Ahora, en tecnología, antes todo era manual, pues, ¿no? El oído de escuchar era lo más importante. Después pasó al papel y lo manual. En la era industrial, el papel y la máquina, ¿no? Bueno, muchos de nosotros hemos evolucionado hasta en un momento manejar calculadoras o hinchadoras y calculadoras con un teclado especial, la máquina de escribir. Hoy en día ya no, con la tecnología todo es electrónico, la computadora es la que predomina como tecnología, ¿no? Entonces todos ustedes tienen o una computadora o una tablet de donde generan
información, inclusive sus celulares donde utilizan su calculadora y ahí nomás trabajan, ¿no? En la electrónica el papel ha sido sustituido por aplicaciones como el Word, el Excel, ¿no? Y las bases de datos. Entonces, todo ha cambiado. Ustedes son parte de esta era de la tecnología y donde yo me imagino que sus hijos no van a conocer ya esto que significaba llevar registros en papel, ¿no? Yo creo que ellos van a ser nomás, van a estar basados todos en la tecnología de información. Es fácil darse cuenta ustedes cuando muestran a una persona, por ejemplo, un teléfono fijo. Antes los teléfonos fijos eran con un círculo donde uno metía el dedo y hacía girar. Y cuando uno le muestra a un niño el teléfono fijo, y la primera pregunta que hace el niño es: ¿para qué sirve esto? ¿No? Porque ellos han nacido con el celular y la telefonía móvil y consiguientemente no saben para qué se usaba ese teléfono fijo y por qué esos redonditos que venían ahí. Entonces, fíjense cómo cambia la vida y cómo cambia la tecnología y cómo cambia la profesión, cómo cambia la forma de hacer el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Ahora, la evidencia, antes simplemente el escuchar, después los documentos, después los papeles de trabajo y los hallazgos, y hoy en día todo es base de datos. Hoy en día es todo base de datos y con base de datos lo que se realizan es pruebas analíticas. Es más, hacia el futuro se está pensando, por eso es muy importante para ustedes en tecnología, en la evolución de cómo hacíamos la auditoría en la edad media y parte de la edad industrial. Era hacer selección, porque no se podía auditar al 100%, había que hacer muestras y sobre eso probar las muestras. Hoy en día casi estamos tendientes a cambiar todo eso y hacer la auditoría al 100%. ¿Por qué? Porque la tecnología nos va a permitir ver 100% la base de datos. Entonces, hemos llegado al punto de robotizar. Todo el rato estamos robotizando, ¿no? Todo el rato estamos haciendo programas de robotización. Si hay una rutina, lo volvemos robot. Qué sé yo, por decir, antes los agentes de bolsa para hacer inversiones tenían que tener 2 o 3 pantallas de computadora, estar sentados en un escritorio y estar mirando cómo sube y baja los valores, ¿no? O sea, los precios de los valores para ver qué rato compra uno y todo eso. Hoy en día uno debe pensar y decir: ¿por qué estoy mirando todo el tiempo la pantalla para saber si esos datos suben y bajan? Si puedo hacer un programita, robotizar y que jale la información del internet, cómo los valores están subiendo y bajando, y el dato que baje, si quiero comprar, me dé un anuncio, un pitido y diga, y vamos a cualquier hora, además las 24 horas, por decir 3 de la mañana, suena, porque han bajado los precios, hora de comprar, ese rato uno puede comprar. Y cuando suben los precios, suena otra vez y hora de vender, valores. Entonces ya no tiene uno que por qué estar mirando la pantalla permanentemente. Se puede hacer un programita y robotizar. Lo mismo, en todas partes, toda la tendencia es robotizar. En banca también. Se supone que en los siguientes años ya no va a haber necesidad de ir al banco. Hoy en día ya no hay gran parte. Yo ya no voy casi al banco.
todas mis transacciones lo hago con mi celular. Traspasos a cualquier pago, a cualquier cuenta con mi celular. Me mandan el QR y pago con el QR. Y si no hago transferencias, aunque eso se está volviendo antiguo, más bien la QR es mucho mejor, ya no tengo por qué ir al banco. Y se supone que a los bancos ya no van a tener lugares donde la gente tenga que estar sentado. Hay muchas personas mayores que siguen desconfiando y siguen yendo al banco para sentarse y hacer turno y buscar al cajero. No, todo ya es base de datos. Entonces, deben entender igual, la evidencia en auditoría es base de datos y las pruebas son con base de datos. Y hacia el futuro puede ser que hagamos la auditoría al 100% con base de datos. Y para eso ustedes tienen que estudiar mucho tecnología. Si no estudian tecnología, están con problemas, ¿no? Entonces, todo cambió en nuestra profesión. No había profesión, obviamente, en la prehistoria. En la Edad Media era el contador, que era una persona natural, ¿no? En la edad industrial aparecen, como enseguida vamos a ver, en los años 1800 aparecen las firmas de auditoría con personería jurídica. Y a eso se llaman contadores públicos, que algunos son personas naturales porque trabajan solos y otros conforman empresas de auditoría. Y hoy en día el contador público ya es un contador profesional porque donde participan en su trabajo múltiples interdisciplinas. Entonces es necesario trabajar en equipo. Hoy en día no se puede trabajar solo en la profesión. Hoy en día hay necesidad de conformar equipos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes trabajen en sí, tienen que tener su compañero que sepa mucho de tecnología. Tienen que tener su compañero que sepa mucho de impuestos. Que tienen que tener su compañero que sepa de negocios, finanzas, etcétera. Y ustedes como contadores públicos. Y solamente así se pueden hacer los trabajos. Y todos tienen que trabajar armoniosamente. Eso quiere decir que ya no se puede trabajar en forma individual. Aquel que quiere trabajar en forma individual fracasa. ¿Qué va a hacer solito? Cuando tiene que ver los negocios y en los negocios tiene que ver tecnología, etcétera. Entonces, más vale que conforme un equipo multidisciplinario donde en forma conjunta busquen trabajo y en forma conjunta hagan los trabajos y le agreguen valor. No hay opción. ¿Okay? Las nuevas normas que han salido sobre control de calidad del año 2019 y aplicado en el año 2020 están dirigidas a trabajos en equipos de contadores que son profesionales. ¿Ok? Entonces, deben entenderlo así. Bien, preguntas. Bien, ya para terminar, vamos a ver las últimas dos partes que nos hacen a cómo es que el contador o el contador profesional hoy en día, digamos de manera general, presta sus servicios, ¿no? O sea, ese contador público, como les decía, que es un experto en el lenguaje y reglas de juego de los negocios. Ya no es solamente de mirar papeles, sino deben ser expertos en negocios, conocer mucho sobre los negocios, ¿okay? Los múltiples negocios que existen. Es un profesional que domina toda la parte impositiva, las leyes que impactan a la actividad económica. Es un profesional
experto en traducir datos porque trabaja con base de datos por la tecnología, ¿no? Y maneja no solamente la base de datos financiera, sino una base de datos no financiera también, porque sabe de la transversalidad de la información. Eso quiere decir que no es, para tomar una decisión, no es suficiente la información financiera, sino también es necesario la información no financiera. Es un profesional que sabe muy bien sobre riesgos y controles. ¿Ok? Da una mirada integral del negocio. Este profesional, contador público profesional, debe trabajar como un profesional independiente, con su propio estudio profesional, pero como les decía, ya no puede trabajar solo. Necesariamente tiene que estar asociado con otros profesionales y trabaja en equipo. Es multidisciplinario. Solito va a morir, va a sucumbir. Solo no se puede trabajar. ¿Ok? Se tiene que trabajar en conjunto, en equipo, ¿no? Es un experto en riesgo y control, como les decía, ¿no? Es un investigador, es capaz de descubrir y explicar fraudes. Es un profesional preparado para gerenciar riesgos, todo lo que es riesgos, identificar los riesgos en los diferentes niveles, y una vez que identifica los riesgos en los diferentes niveles, es capaz de recomendar cuáles son los controles para que las empresas no pierdan o no cumplan o puedan cumplir más bien con sus objetivos. Entonces, identifica los riesgos y diseña controles para evitar los riesgos, ¿no? Puede también actuar como síndico, puede ser un auxiliar de justicia en pericias. ¿Okay? Si el juez lo pide y dice que necesito un experto, ahí están ustedes. Un experto en negocios, ahí están ustedes. Un experto en controles, ahí están ustedes. ¿Por qué? Porque todo el rato en los juicios que se van dando, ¿no? En los juzgados, son sobre manejo de información. Son sobre malos cálculos de impuestos, son sobre malos cálculos de beneficios sociales. Y como el juez no sabe de contabilidad, no sabe de impuestos, ¿qué hace? Dice, necesito un perito, ¿no? Ese es el contador público que tiene que decir, a ver, voy a examinar ese pago de impuestos. Sí, efectivamente no pagó impuestos, por tanto, y sobre eso el juez va a emitir una sentencia. Entonces, todos esos factores, ¿no? Entonces, eso de evaluar los riesgos y diseñar controles para evitar los riesgos es un asunto muy importante con esto de las pericias contables, como base principal. Entonces, bueno, no sé si tienen aquí alguna consulta, ¿no? Esa ha sido la evolución de nuestra profesión. Ahí estamos. Bien, entonces veamos y cómo al final han terminado evolucionando los contadores públicos. Ahí les muestro un librito de evolución. Creo que les he mostrado en algún momento. Este librito es bien importante. Claro, esta es antigua, de la evolución de las empresas. Y a ver si logro encontrar algún pasaje de esto de las 8 grandes.
Bueno, en realidad hay que leer el libro para admirarse cómo es que ha evolucionado en realidad la profesión y ver que a qué se dedicaban estas ocho grandes. Hay un autor como Mark Stevens que lo que hace es investigar a las grandes empresas en la parte financiera y saca los libros. Entonces, a nivel internacional, las empresas han ido evolucionando principalmente en los años 1800, ya en los 1810 o 14. De principio, los profesionales han ido trabajando en forma independiente y luego han ido conformando empresas de auditoría y consultoría. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo a una de las empresas y digo ahí en esto, historia de PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, que es una de las empresas, ¿no? Entonces, en historia de PricewaterhouseCoopers, que es una de las firmas. Fíjense ustedes, ahí va a remontarse a Londres, cuando una persona, se supone que todo empezó con un señor, Samuel Lowell Price, ¿no? Que era un hijo de alfarero, nacido en 1821, y empieza a trabajar en contabilidad. Va creciendo, pero por el otro lado existe otra persona que es Edwin Waterhouse, nacido en 1841, y también hijo de padres pudientes, asciende y un día conforman en 1874 una empresa que se llama Pricewaterhouse. Las dos personas estas unen sus fuerzas para realmente armar esta empresa que se llama Price. Estamos hablando de la historia en 1874, ¿no? Claro está que después, ya en el tiempo, eso sí yo lo pasé y enseguida vamos a ver, esta empresa, por otra parte, nace otra empresa también en Londres, que con el señor William Coopers, y que fundó una empresa que se llama Coopers and Lybrand, ¿no? Y que está aquí en 1957. Y en 1998, Coopers and Lybrand y Pricewaterhouse se fusionan y le llaman PricewaterhouseCoopers, y hoy en día eso termina simplemente siendo PwC. En el fondo significa PricewaterhouseCoopers. Pero lo que yo quiero a ustedes un poco definir es el hecho de que estos nacimientos de las grandes empresas están alrededor de los 1850. 1860, en que empezaron a crecer, habiendo partido de simplemente ser personas, ahora siendo grandes empresas, ¿no? Lo mismo podemos pensar en la historia, a ver si encontramos de Ernst & Young, ¿no? No encuentro por ahí, pero en Wikipedia yo creo que podemos encontrar ahí. Ernst & Young, ¿no? Es una multinacional, ¿no? Con sede en Inglaterra, y conforman las Big Four, las cuatro grandes del mundo. Y veamos cuándo viene. En la historia, bien, ahí está la historia, ¿no? Todo parte de 1849, cuando Harding y Pullen, el mismo año, la firma de contador Frederick Whitney, quien funda la empresa en sí, y la empresa se llamó Whitney and Whitney, ¿no? Y bueno, después, por otro lado, en 1903 se forma la empresa Ernst,
¿no? Y después que esa empresa en 1906 se transforma en Arthur Young. Esa empresa Arthur Young, que termina siendo hoy en día fusionado con Ernst Young, ¿no? Que es lo que hoy en día termina. Estamos hablando de los 1849, 1850 hasta 1900 en que se estructuró esta empresa, ¿no? Y bueno, siempre hablando de las estructuras que se han tenido en el tiempo, de que son las 8 grandes, las 6 grandes, las 5 grandes, las 4 grandes, ¿sí? En la historia de las fusiones. Enseguida les voy a mostrar las historias de las fusiones. Lo mismo ustedes cuando quieran saber algo, ahorita pueden encontrar la historia de KPMG, por ejemplo. Igual van a tener esta historia que hace a KPMG. Y bueno, KPMG lo mismo, que tiene una estructura que viene desde Pitt Marwood Mitchell, que debe estar por aquí. Ahí está, los primeros años, 1857, 61, donde el señor William Barclay Pitt es el que funda en realidad la empresa, y después termina fusionando esto con Mitchell, y termina siendo la empresa Pitt Marwood Mitchell. Y posteriormente, por otro lado, en Europa se va estructurando una empresa de Klingbeil, ¿no? Hayenhoff, que es la empresa que es la de Europa. Y terminan fusionándose una empresa de Europa, KMG, con Pitt Marwood Mitchell, y terminan siendo la empresa KPMG, ¿no? KPMG, Pitt Marwood Mitchell. Entonces, son las historias de las diferentes empresas, ¿no? Lo mismo dentro de una de las otras 4 grandes. Pueden encontrar ustedes la de Deloitte. Cuando ustedes quieran saber de las empresas más grandes, Deloitte igual viene desde 1845, fíjense, cuando solamente era una persona, William Wilkes Deloitte, que es el que fundó la empresa. Y así sucesivamente, ahí vamos teniendo las empresas como se han ido evolucionando. Y entonces, bueno, a eso me estaba refiriendo con que en un momento estas grandes empresas, las 4 primeras del mundo, y que también hay las de segunda línea, que enseguida vamos a ver, estas van cambiando en posición, se fusionan, adquieren más clientes, menos clientes, qué sé yo. Ahí tenemos el ranking 2020. Esta es la página, vamos a ver si la encontramos. La página de internet, donde en qué ranking se encuentran hoy en día cada una de esas empresas, ¿no? Caramba, no puedo agarrar. Ahí yo creo. No, tampoco. Ahí está. Si entro a internet con ese link, ahí está. El ranking de las firmas auditoras en este instante. Está muy chiquitito, voy a tratar de ampliar. Ese es uno de los últimos boletines 2020, del año 2020. Y entonces, si bien es cierto, cada año cambia estas posiciones, porque ninguna se deja estar, todas compiten tan intensamente, porque es una
rivalidad muy fuerte en esta competencia, que cambian de posición todos los años. Y ahorita, digamos, en primera posición está Deloitte, como ustedes pueden ver. Luego está Pricewaterhouse, tercer lugar Ernst & Young y en cuarto lugar KPMG, de las cuatro grandes. Después viene la segunda línea, BDO, RSM, Grant Thornton, Nexi Internacional, noveno lugar, Alineal Globe, Crow International también, Baker Tilly en puesto 12, HLB en puesto 13, Grant Thornton está en puesto 14, Moores Rowland o Moores Global en puesto 15, la Creston en 17 y así sucesivamente, ¿no? Todas estas son las empresas que ustedes van a encontrar, algunas de ellas en Bolivia, ¿no? Si un día forman su empresa ustedes y quieren asociarse, entonces pueden buscarlas a unas de estas para que ustedes puedan ser sus representantes. Ahí tienen la lista y pueden, ya les digo, ubicar. Este es el ranking de las firmas 2021. ¿Ok? Volvamos a nuestras diapositivas. Ahí está. Entonces, como les mostraba, ya lo había copiado aquí. Ahí está. Este es el ranking. Son los 4 primeros lugares. Y en miles de millones de dólares, esto es lo que generan, ¿no? 47 millones, 47,000, aquí es miles de millones en realidad, aquí tendría que ver en millones, M es millones. Era mucho dinero en el mundo. Bueno, por eso es que ustedes en algún momento tienen que leer este libro que les he mostrado, que lo tengo aquí a la mano, Las 8 grandes, sobre cómo es que han evolucionado estas 8 que antiguamente, en los años 80, eran Pricewaterhouse, como ustedes están viendo ahí, Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins & Sells, Ernst Whitney, Pitt Marwick Mitchell y la Toots Ross. De estas en la historia, ustedes tienen que saber que una de las firmas, una de las empresas que quebró, cuyo trabajo me lo tienen que entregar para la siguiente clase, para el día lunes, es el trabajo que va a decir. ¿Por qué? Tienen que responderme esta pregunta. ¿Por qué quebró Arthur Andersen? Eso me lo tienen que resumir en una hojita. Ese es el trabajo para ustedes. Y me lo mandan a mi correo electrónico, victorpelaez511@gmail.com. ¿Ok? Entonces, de las 8 grandes, una de estas quebró, que era la Arthur Andersen. Terminan siendo solamente 7 grandes. Y al final, hoy en día, solamente son 4 grandes. Ya hace un rato les he mostrado la historia de los 4, ¿no? En su nacimiento, de Deloitte empieza en 1845, Price en 1841, Ernst & Young en 1849, KPMG en 1897. Entonces, digamos, esa es, ya no voy a volver a repetir la historia de los 4, pero originalmente eran 8, de las cuales 1 quebró. ¿Cómo es que terminaron siendo 4? Porque esa es la lista que ahorita hemos encontrado nosotros. Entonces, Arthur Andersen, ya digo, quebrado. Ese es el trabajo que van a hacer en una hojita. ¿Sí? Ernst & Young
esta firma Ernst Young, aquí termina de la fusión, lo voy a poner con otro color, termina siendo de la fusión entre dos firmas. Voy a poner sus colores porque utilizan colores amarillos. Amarillo con negro y gris. Esos son sus colores de ensañar, ¿no? Yo ya le voy a poner un gris oscuro porque así utilizan. Esos son sus colores. Y le voy a poner su color para que ustedes vean cómo ellos se identifican, ¿no? Esos son los colores que utilizan. Y hoy en día se conocen como Ernst Young. Así es la firma que quedó. En cambio, Price, que utiliza un color, una mezcla de colores en realidad, mezcla algo así como un sandía. Vamos a buscar su color sandía. Que vamos a encontrar, debe estar por aquí. Más o menos ese es su color. Porque tienen que ustedes identificar a estas empresas, porque tienen su identificación en colores y mezcla con un naranja. Con algo parecido a eso, ¿no? Un poquito más oscuro es, pero bueno, le vamos a dar un toquecito. Y estos son más o menos los colores que utiliza y que hoy en día se conoce como, bueno, le pondremos nomás aquí su color definitivo y se conoce como, aunque en realidad es PWC, esta es la que en Sanyan utiliza EYE, este utiliza como PWC, ese acrónimo, y ya saben ustedes, es de corrido, ¿no? Es de corrido. Ponen Price Coopers. Así. Claro que es tan largo que al final decidieron definir solamente como acrónimo y le llaman PWC. ¿Ok? Por el otro lado, la empresa Deloitte Haskins and Sells se fusiona con Tufts Ross y conforman la empresa que hoy en día como acrónimo lleva simplemente como Deloitte. ¿Ok? En realidad la empresa es Deloitte Touch Komatsu, ¿no? Y cuyos colores fusionados, los colores que maneja son un azul fuerte, oscuro, más un verde claro. Y en otros colores más. Pero esos fundamentalmente son sus colores, ¿no?
¿Ok? Por el otro lado está la Pitt-Marwood-Mitchell, que se fusiona. Voy a tratar de copiar esto para que tengamos para una fusión. Caramba. Espero poder. Ahora sí. ¿No? Creo que no estoy pudiendo completamente. Bueno, por esta base vamos a construir. A no ser que realmente pueda lograr. Sí, ahí está. Entonces, la cuarta firma, que es la que viene de esta condición que ya les decía antes, aquí, esta que viene como Pitt-Marwood-Mitchell, ¿ok? Pitt-Marwood-Mitchell, ahorita la vamos a copiar. Vamos a escribir, vamos a ver, con Chess. Esa era la firma americana, cuyo color era azul, pero un azul más claro. Es un azul más o menos así. Ese es su color. Fusionado con Klimbelt. De Werdel. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Y entonces termina siendo simplemente la KPMG. Y cuyos colores son ese azul, fundamentalmente. Son las 4 firmas más grandes del mundo que terminaron fusionadas de esa manera. Y no vaya a extrañar que tengan una segunda o tercera fusión con otras firmas. No, si uno se da cuenta, por ejemplo, es tentador el que traten de agarrar a BDO, que está aquí abajito. Eso es bien interesante. BDO está aquí, miren. ¿Qué pasaría si, por decir, BDO se funciona con KPMG? Entonces ya tendrían 39,000 y pasarían a Ernst & Young y pasarían al segundo lugar. Pero también Deloitte puede fusionarse con BDO y ser súper grande. O Ernst & Young, ¿no? Fusionarse con BDO y terminar siendo primero. O agarran a estas dos, las juntan a las dos y terminan siendo, cualquiera que agarre va a ser el primero. Eso es lo que hacen. Cada año fusionan a uno, fusionan a otro, de tal manera de que siempre quieren decir que son los primeros. Pero en realidad estos 4, que eran antes 8, se van, digamos, ganando el espacio que tengamos en el mundo de los negocios, porque se dice entre las 4 se maneja el 80% de los negocios en el mundo, de la economía del mundo. Preguntas. No olviden que tienen que hacerme el trabajo de Arthur Andersen y por qué quebró. Es el trabajo en hoja electrónica o a mano. Claro, o sea, obviamente que me lo van a mandar en electrónico. A mi correo, por eso les he dicho.
No es que tengan que copiar porque la historia de eso es grande, son cientos de hojas. Tienen que tener ustedes la capacidad de eso llevar a una hojita. Y obviamente en la siguiente clase les voy a preguntar todo eso por nota, porque siempre les anoto y pregunto y ustedes responden por nota. Bien, no hay preguntas. Entonces, ahora veamos un poquito de estructura. Primero vamos a ver una estructura básica. En realidad, a ver si busco algo que me quiera. Sí, esto me puede servir. A ver, voy a ver si hay alguno que este está mejor. Con este voy a armar. Entonces le vamos a llamar estructura de los equipos de auditoría. Entonces aquí vamos a decir que todo empieza, cuando ustedes empiezan, más bien, cuando se llega al tope de una firma auditora, ustedes van a ser socios de la firma. Luego, antes de ser socios, serán gerentes en la estructura básica. Gerentes de auditoría. No se confundan. Gerentes de equipos de auditoría. ¿No? Luego serán auditores senior o encargados. Previamente eso, serán unos auditores senior y auditores junior. Esa es la estructura básica. Claro que cada una de estas estructuras puede variar un poco. Esa es la carrera que ustedes van a lograr, ¿no? Esta es la, quiero ponerle aquí, esa es la carrera profesional. A eso ustedes se están sometiendo. ¿Ok? Para ser socio en una de estas grandes firmas, estoy hablando de esas grandes firmas, no estoy hablando de cualquier firma. Para ser socio normalmente está su trabajo, más bien la antigüedad es superior más de 10 años. Diez años de experiencia. Para ser gerentes es más de 5 años de experiencia. Para ser encargados son de más de 3 años.
de experiencia. Algunos tardan más, pero ese es el mínimo. Para ser semi-senior, normalmente esto es más de 2 años. En las grandes firmas, ¿no? No en cualquier firma. Y para ser junior es luego de pasar la etapa de entrenamiento, ¿no? Porque hay una etapa de trainee, si ustedes quieren aquí, una etapa previa, en que entran y los ponen a prueba. ¿Ok? Así. Entonces, esa etapa es una etapa previa. De etapa de entrenamiento. A lo cual, por eso se les llama a estos trainees, ¿no? Ustedes seguramente van a entrar a trabajar como trainees durante unos 3 meses. De 3 meses, y si pasan los cursos de entrenamiento, etcétera, entonces se os va a admitir como auditores junior y van a seguir su carrera de ser, esperamos que en 2 años sea semi-senior y después que en 3 años sean, ¿no?, encargados, y esperamos que en 5 años sean gerentes. Algunos tardan más, 6, 7, 8 años, porque no pueden, porque todo es entrenamiento y experiencia, etcétera, ¿no? Desplazamiento, competencia. Y luego para ser socios, que como mínimo sería más o menos unos 10 años, y de ahí serán socios, ¿no? Preguntas. Claro que en estos equipos de auditoría hay en esta base hay otros profesionales que incluye a otros profesionales, sí, especialistas en tax, o sea, en impuestos, en tecnología de información, actuarios, abogados, y que manejan la misma estructura, que mantienen la estructura militar. Es una estructura militar. Es como por decir, el socio es el general, el gerente es el teniente coronel, el senior son los coroneles, qué sé yo, los semiseniors serán los tenientes, los juniors serán los subtenientes y los otros serán los soldados rasos. ¿Ok? Igualito es. En esto de impuestos hay el socio de impuestos, gerente de impuestos, encargado de impuestos, semisenior de impuestos, etcétera. En tecnología de información, el socio de tecnología de información, gerente de tecnología de información, senior en tecnología, semisenior, igualito, lo mismo. ¿Ok? Es la misma condición que mantiene. La misma estructura, quiero decir. Preguntas, jóvenes.
No preguntan, no sé qué pasa con ustedes, están muy callados. Licenciado, una consulta. Sí. Buen día. En el caso, por ejemplo, ¿hay tal vez alguna autoridad que verifique esto? Porque, por ejemplo, le pongo un caso en una firma de un conocido que esta persona ya estaba trabajando, digamos, más de 5 años como auditor, pero entró otra persona y a los 2 años ya es socio. Entonces, ese licenciado, no sé si hay alguna autoridad que regule esto o No, puede haber. no, no hay autoridad que regule esto. Esto, ¿saben cómo se regula? Con prestigio profesional. Es igual que los médicos, ¿no? Por decir, ustedes pueden armar, si son médicos, por decir, egresan hoy día de la universidad como médicos. Bien, ¿me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, se me agotó la batería y se cortó de pronto. Pero bueno, les decía y le explicaba a su compañera. Ella decía que en una empresa donde ella trabajó, de pronto un joven auditor fue socio, ¿no? Con 2 años de experiencia. Lo que pasa es que en nuestra profesión, como damos un grado de confiabilidad, es una assurance, dependemos del prestigio. Gran parte, cuando vean la quiebra de Arthur Andersen, es un problema de prestigio, ¿no? Legalmente, ustedes pueden egresar de la universidad igual que los médicos. Los médicos podrían egresar de la universidad sin tener mucha experiencia y formar su clínica, porque legalmente se permite. Y pueden ser socios médicos de alguna clínica egresando de la universidad. Ahora la pregunta es, ¿y quiénes van a acudir a esas personas? O sea, ¿quiénes se van a querer hacer curar? Porque yo antes de querer buscar a un médico, lo que busco y pregunto a todo el mundo y digo, ¿quién será el médico, el mejor médico? Y busco al mejor médico.
Y entonces me dan referencias, estos, tengo una lista grande y estos son los mejores médicos. Bien, yo acudo a los mejores médicos porque son gente experta, especialistas, etcétera, ¿no? Es así igual en la profesión nuestra. En las firmas grandes, en las grandes empresas que ya les he mostrado, no les van a permitir eso. Tienen que hacer mucho esfuerzo para llegar a ser socios. Tienen que demostrar muchas capacidades para ser socios, no es tan fácil, ¿no? Y tienen que tener relaciones internacionales, etcétera, pero que ellos mismos les van dando, ¿no? En la evolución van haciendo que se entrenen, les dan asignaciones primero nacionales, después asignaciones internacionales, es más, los mandan de viaje, los intercambian, los mandan a la Argentina, a Estados Unidos, para que estén ahí 1 año, 2 años, regresan, recién son gerentes y después de haber estado primero en la firma durante unos 4 o 5 años, y para que realmente sean gerentes los mandan a Estados Unidos o donde sea, y una vez que llegan vuelven y recién pueden terminar de ser gerentes y directores para perfilarse en los siguientes años para ser socio. No es tan fácil. Entonces, todo se basa en el prestigio profesional. Ahora, después, legalmente, si quieren, mañana ustedes pueden hacer una empresita de contabilidad y ser socios de la empresa de contabilidad. Pero eso en las empresas locales. En estas grandes empresas, no. En estas empresas que están aquí, no. Fíjense, la línea 1, 2, 3, 4, 26, siguen habiendo, pues, ¿no? Y fíjense, sigue habiendo. Estas no. En estas son empresas formales, donde realmente tienen que ser una carrera profesional para llegar ustedes a ser socios. Después, los demás, armen nomás como puedan sus empresas, ¿no? Más preguntas. Bien, si no hay más preguntas, entonces esto se los voy a resumir, digo, más bien enseguida se los pongo en el Facebook. Y la siguiente clase, además de que tienen que hacer ese trabajo, que voy a preguntar, obviamente, en la clase, es probable que les tome examen el día lunes, en clase. ¿Ok? Bien, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día lunes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.